Buenos días, me presento, mi nombre es Gustavo Adolfo Gómez Calderón y les vengo a presentar la estrategia metodológica basada en el uso de Scratch como herramienta motivacional de acercamiento al aprendizaje de las matemáticas, el desarrollo del pensamiento computacional y la creatividad, con estudiantes del grado sexto de la institución educativa Antonio García Paredes en Popayán, Cauca. El problema, cierto, que motiva la presente investigación es el bajo desempeño en el área de matemáticas. Vemos, según los resultados de la prueba PISA del año 2015, que Colombia ocupa la posición 62 dentro de 72 países, con un porcentaje elevadísimo de estudiantes en bajo desempeño. Más del 66% de los estudiantes se ubican con un bajo desempeño en estas pruebas. Vemos que no estamos solos, que la institución educativa Antonio García Paredes no es ajena a estos problemas de bajo desempeño en el área de matemáticas y que también tenemos estudiantes en desempeño bajo y muy básico, más del 70%, en pruebas sencillas, incluso como son las tablas de multiplicar. Este problema motiva el presente estudio, buscando estrategias que nos permitan implementar unas nuevas metodologías basadas en el uso de una herramienta muy especial que les vamos a presentar hoy. Scratch es un software de programación que nos sirva como una herramienta motivacional, que nos acerque un poco más al aprendizaje de las matemáticas y a desarrollar el pensamiento computacional e incluso la creatividad en este grupo de estudiantes de grado sexto de la institución educativa Antonio García Paredes de Popayán. El marco de referencia tenemos al Dr. Seymour Papert, considerado el padre de la computación educativa. El Dr. Seymour Papert fue un visionario y fue el que creó el primer lenguaje de programación pensado en niños, que se llamó en su momento Logo. Logo es como el ancestro, el abuelito, por así decirlo, de Scratch, que es el programa con el cual trabajamos en la presente investigación. Este investigador, este matemático, este doctor buscaba y soñaba con un país que él mismo llamaba Mathland, un país donde los niños pudieran aprender matemáticas por inmersión, así como cuando uno viaja a un país extranjero y aprende el idioma al estar en contacto con esa cultura. Fue discípulo de Piaget, trabajó con él y de allí formuló su teoría del construccionismo, que se inspiró en la teoría del constructivismo de Piaget. El principio de poder de Papert nos pregunta, ¿qué viene primero, usarlo o entenderlo? Seymour Papert nos sostiene que el procedimiento, la forma normal del aprendizaje es por medio del uso de las cosas. ¿Cómo aprendemos a montar la bicicleta? Haciendo las cosas, haciendo el ejercicio, no aprendemos leyendo un libro. Entonces él nos enumera dice que la educación estamos cometiendo un grave error, porque tratamos de que los niños aprendan conceptos para que luego les decimos esto lo va a usar algún día, pero realmente estamos invirtiendo el proceso natural de aprendizaje, que es usar el conocimiento, usar los conceptos para ir adquiriendo progresivamente un mayor entendimiento. Los dos libros seminales de Seymour Papert que se usaron en esta investigación fueron el libro Mindstorms y The Children's Machine. También tenemos la fobia a las matemáticas, que es la que desdibuja la capacidad de las personas, su autoconcepto como aprendientes, y esto se extrapola, va más allá de las matemáticas, desdibuja la imagen de la persona como una persona que es capaz de aprender cualquier cosa. Algo importante de Scratch es que aprendemos a partir de los errores, contrario a lo que nos enseñan en la escuela, que está mal equivocarse, y los errores son mal vistos. Aquí es totalmente lo contrario. La metodología de Scratch es equivocarnos. Entre más nos equivoquemos, más vamos a aprender. La creatividad como esencia, como algo indispensable en la sociedad actual. Aprender jugando. Todos sabemos que cuando aprendemos jugando, aprendemos más fácil. Scratch es una herramienta que nos permite divertirnos mientras aprendemos. El pensamiento computacional,
lo estamos desarrollando en la medida en que interactuamos con bloques y vamos adquiriendo la lógica de la programación. Incluso resolvemos ecuaciones, problemas matemáticos, operaciones matemáticas, ya no como un hecho aislado, sino como parte esencial para resolver nuestros proyectos. De igual manera, la motivación en el aprendizaje se da cuando nos involucramos activamente en cosas que disfrutamos. Si yo disfruto trabajar en Scratch, entonces va a mejorar mi motivación, y Scratch también fomenta el trabajo cooperativo, retroalimentándonos de la máquina, de los compañeros y del profesor. La presente investigación se desarrolló por medio de una metodología mixta, en la cual se estudiaron variables cualitativas y cuantitativas, como se explica aquí en la diapositiva. La variable independiente que utilizamos fue el software de programación Scratch. Se aplicó en una población de 150 a 160 estudiantes y del cual se sacó una muestra de 53 estudiantes, como se indica en la figura. Y la hipótesis principal de la presente investigación es: por medio de Scratch podemos aplicar el principio de poder de papel, que es precisamente, como lo indicábamos, revertir el proceso de aprendizaje, usar los conceptos para ir adquiriendo un entendimiento progresivo de los mismos a medida que los usamos de manera continua en nuestros proyectos. La metodología empleada fue el desarrollo de una prueba piloto en el año 2017, más o menos 2 meses. Se socializó el proyecto, se aplicaron unos pretest que consistía en pruebas tipo saber, se realizó una encuesta diagnóstica con los estudiantes, los 160 estudiantes del grado sexto. Se comenzó a capacitar en el uso de la herramienta, dado que los estudiantes nos dimos cuenta con la encuesta de que no sabían o nunca habían escuchado acerca de Scratch, entonces vimos la necesidad de capacitarlos en el uso. Con esta experiencia de la capacitación y de la prueba piloto, nosotros diseñamos unas actividades matemáticamente ricas, cierto, que nos permitía integrar la programación de computadores, la tecnología, con las matemáticas. Ya posteriormente a eso vino la prueba de esas actividades y finalmente la evaluación de la estrategia por medio de un post-test, una encuesta de satisfacción de estudiantes y la observación participante del investigador. Vemos dentro de los resultados de pretest y la encuesta diagnóstica que nos calcaban, nos confirmaban exactamente lo mismo que nosotros veníamos observando en el problema: bajo rendimiento en matemáticas y un porcentaje mayor al 69% de los estudiantes con conocimientos bajos y muy bajos en este desempeño del pretest, que consistía en preguntas tipo saber supremamente básicas. Bueno, ya tenemos por este lado los resultados. Vemos cómo en rojo tenemos los resultados de la clase con Scratch. Vemos cómo disminuye el aburrimiento en la clase. Vemos cómo los estudiantes se potencian y comienzan a sentirse artistas y creativos en una clase de matemáticas, algo que no es fácil lograr en tecnología usando lápiz y papel. Los estudiantes se sienten artistas. Disminuye la preocupación en la clase de matemáticas, los estudiantes se sienten más tranquilos, más relajados. Aumenta el interés y aumenta igualmente la alegría. Tenemos aquí unos casos de éxito. El caso de Gabriela, los voy a comentar rápidamente. Una niña tímida que no le gustaba participar en la clase, asiste a las clases con Scratch y trabaja el concepto de coordenadas, el manejo de las coordenadas en el plano cartesiano, y ella logra realizar la actividad. Cuando llegamos a la clase presencial y vemos el mismo tema, ella siente ese impulso de salir al tablero, como que sale sin pensar nada, va, y sale y lastimosamente, digámoslo, se equivoca. Ella va y se sienta, pero ella quedó en su mente de que lo había logrado en la clase de Scratch y volvió a intentarlo, volvió a salir al tablero, y en ese momento ella ya hizo bien. Colocó bien las coordenadas. Entonces miren la importancia de la programación, cómo equivocarnos no está mal, equivocarnos hace parte del aprendizaje. El fin último de la educación debe ser lograr que las cosas funcionen y no tanto enfocarnos si se logran en el primero o en el último intento. Veamos otro caso por aquí, el caso de Javier. Javier logra, después de construir cuadrados, triángulos, pentágonos, hexágonos, logra llegar a la generalización de que para construir un polígono en Scratch tiene que dividir el número de grados de la circunferencia entre el número de lados
de la figura que él quiere construir. Él llega a esa conclusión solo en ese momento cuando él descubre eso, estalla en alegría al darse cuenta de que él está descubriendo algo que no hubiera sido posible en una clase sin esta presencia de estas herramientas y de este ambiente de Scratch. Tenemos el caso de Mauricio, otro caso de éxito, que niño que comenzó con un desempeño básico, ¿cierto?, en matemáticas y terminó el año escolar siendo el mejor en matemáticas en su curso. Le gustaba la clase, iba con la mayor predisposición, incluso cuando en el año siguiente continuó con el proyecto, el niño quería seguir asistiendo y asistió de hecho a las clases. Entonces vemos cómo esto realmente cambia y puede cambiar las vidas de los niños. El caso de Vladimir, que le iba súper mal en las pruebas, las perdía todas las pruebas y sin embargo en la clase de Scratch era el que más perseveraba hasta lograr las cosas y se destacaba mucho, incluso llegó a desarrollar intuición para estimar ángulos. Entonces vemos cómo el resultado de la prueba, como lo vamos a ver aquí, el resultado de un número, de la parte cuantitativa, no me va a definir a una persona. Un número no me puede definir a una persona, y de aquí viene la importancia de los estudios mixtos, porque me permiten no solamente valorar al niño con un número, sino ver la situación macro, la situación completa, donde yo puedo observar a los niños desempeñarse en un escenario completamente diferente y me va a permitir ser más objetivo a la hora de evaluarlo. Entonces vemos que los resultados cuantitativos no nos demostraron significancia en el mejoramiento, pero esto no es impedimento pues para decir que la estrategia falló. Como conclusiones, finalmente, vemos cómo en Scratch efectivamente se desarrollan esos sentimientos de alegría, de motivación, superar la barrera de fobia. La fobia a las matemáticas tiene un efecto supremamente dañino en los niños. Cuando un niño se siente incapaz de resolver un problema matemático, comienza a creer a disminuir su autoestima ya. Entonces, el hecho de que el niño pueda lograr las cosas, que le demos un ambiente para que él logre las cosas, le vamos a reforzar su autoestima y va a estudiar con mucho más gusto las matemáticas. Seymour Papert lo decía, no debemos buscar mejores estrategias para enseñar, sino darle a los niños las herramientas para que ellos construyan sus aprendizajes, sus conocimientos. Y esta es una herramienta esencial, importante, para darle al niño valga la redundancia, esa herramienta para que él construya sus propios conocimientos. Los estudiantes veíamos que se olvidaban de la hora del reloj, pasaban 30 minutos y ellos seguían trabajando en sus proyectos. Como trabajamos en horario extraclase, ellos sencillamente querían ver culminadas sus actividades. Vemos cómo la importancia del aprendizaje y los errores, la programación de computadores, cuando yo depuro un programa, ya no es coger y, esto está mal, lo borro y vuelvo a comenzar. No, es encontrar dónde está el error. Y eso es algo supremamente importante, encontrar los errores y aprender a partir de ellos. Como ya lo decíamos, los resultados cuantitativos y fallar en una única prueba no puede ser la medida para determinar el éxito de lo que nosotros como personas somos capaces de lograr. Algo muy importante, aprendemos las cosas para usarlas. Cuando yo aprendo un concepto, ese concepto lo puedo volver a reforzar en un nuevo proyecto. Ya no hablamos de problemas, hablamos de proyectos. Se cambia la palabra problema, que en sí tiene una connotación negativa, la cambiamos por una palabra más positiva, que es un proyecto. Yo me involucro en la resolución de un proyecto. Y los aprendizajes, aprendo no para guardar cosas, aprenda esto porque esto lo va a usar en octavo, en noveno, en décimo. No, aprendo pero para usar esos conceptos. Y en la medida en que uso los conceptos, comienzo a adquirir un conocimiento progresivo. Mayor parte de la clase empleada en la construcción de cosas. Ya no nos la pasamos teorizando, sino construyendo cosas. Devolvemos la alegría a las clases. El docente se vuelve un coaprendiz. Aprendemos a partir de los errores, usamos los conceptos y podemos revertir ese proceso, como lo decía Seymour Papert, en ambientes informativos y constructivos. Aquí presentamos algunas fotografías de lo que se trabajó en las clases. Está la página web para que se animen a consultar. Espero que les haya gustado. El tiempo es corto para explicar todo lo que tenemos pendiente, pero sin embargo los invito para que
se animen a probar estas estrategias nuevas. Muchas gracias.